del estancamiento del agua, a pesar del calor, a pesar de los mosquitos, a pesar de todo, se quedaron. Y es ahí, y por eso remarco esta fecha, que podríamos señalar o podríamos fechar, si queremos decirlo de alguna manera, el nacimiento de Canoas. Canoas, que como se mencionó, es la localidad más antigua de lo que ahora es Ciudad Mante. Pero fíjense, estamos hablando del año 1904, es decir, casi 150 años después de que se fundaron las localidades vecinas. Es decir, estamos en una localidad muy joven, que apenas, si lo consideramos desde Canoas, tiene apenas un siglo de vida, que un siglo no es nada, ¿no? 100 años en la historia de un país no es nada. Pero a pesar de esa juventud, a partir de 1904, cuando uno de los elementos fundamentales y definidores de esta localidad, que es el cultivo de la caña, comienza a expandirse. Y entonces tenemos que esa Canoas, donde nadie quería quedarse a vivir, comienza a crecer y a crecer y a crecer. Comienza a poblarse y es siendo Congregación Canoas dependiente del municipio de Quintero. Pero debido a este crecimiento, tanto del cultivo de la caña como de la población, que era significativo, porque de tener 0 habitantes prácticamente, es decir, que residieran aquí, para 1921, que es la fecha que se conmemora el 19 de abril de 1921, esa congregación Canoas modesta y con muy pocos habitantes recibe la categoría de municipio, llamado ahora, dejando de ser Congregación Canoas y tomando el nombre de Villa Juárez en 1921. Y de alguna manera o completamente sustituye a Congregación, a Quintero, que en ese momento toma el grado, el título de congregación. 1921 y la década de los 20 va a ser fundamental para el despunte de esta zona. Desde mi punto de vista, ¿por qué? Porque les enfatizo, la caña se extiende, pero además llegan a partir de 1921, 22, 23, una serie de propietarios que comienzan a comprar grandes extensiones de tierra a 2 terratenientes anteriores, a un señor llamado Miguel Cárdenas y a Fonchuk, que comienza a fraccionar algunas de sus propiedades, no solamente en Canoas, sino en los alrededores, es decir, desde Limón hasta la zona del ejido, ayúdenme por favor, el ejido de La Mora, que sería como esta zona. Cuando hablo del Mante, es esta zona, es decir, desde el Cantón, que es la zona más hacia el norte, que es la zona más extrema, que sería el Limón. Vemos a la parte de arriba el curso del río Guayalejo, y hacia el sur hasta, en ese momento eran haciendas, la hacienda Mante, la hacienda de Santa Clara, San Fernando y Trafalgar, que ahora sería la zona de los ejidos, la zona temporalera. El ejido de La Mora en la parte oeste, y comienzan a establecerse estos propietarios, y es aquí donde tenemos la presencia de un personaje que a lo mejor está como diluido o tenemos poco claro para la historia de la localidad, que es Plutarco Elías Calles, la familia Sáenz, la familia Osuna, la familia Chabrán, que son ellos quienes van a conseguir o quienes van a impulsar aún más el cultivo de caña con la intención de establecer un ingenio. Sin embargo, en 1926 se dan cuenta que, volvemos al principio de la historia, la tierra es muy rica, el agua es abundante, pero se necesitaba, y así se dice en los documentos, una inversión sustancial muy grande, dice un cronista de la época. Es una obra que no es posible de realizarse de manera individual, que un empresario solo no lo puede hacer. Y es entonces cuando en abril, fíjense, abril parecería que es un mes importante para la localidad. Se inicia la construcción del distrito de riego. Esos canales que ustedes ven y que rodean
ciudad son claves, podríamos decir que cruciales para el despunte de esta localidad, ¿no? Esa localidad que venía acumulando población, que ya tenía una categoría política mayor, que ya era una villa, que era cabecera municipal, pero a partir de la construcción de esas obras de riego, el Mante, por decirlo de alguna manera, hace boom. ¿Por qué? Porque comienza a difundirse la idea de que, y comienza a difundirse en Nuevo León, en Tampico, en Victoria, en Tula, en Cuauhtémoc, en todos estos municipios del sur de Nuevo León, que en el Mante está pasando algo, que se decía, hay una localidad donde va a crecer, va a pasar algo grande, y entonces la población comienza a moverse hasta acá. ¿Por qué? Porque hay trabajo, porque las obras de riego están dando trabajo, está requiriendo mano de obra, está requiriendo agrimensores, etcétera. Es claro que entre 1927 y 1929 la población va a crecer muchísimo, ¿no? Y les digo, además hay esta difusión de esta idea. En el río Mante, porque la localidad de la Villa Juárez está pasando algo. En 1929 como que hay un ligero declive, se acaban las obras, y ahora ¿qué sigue? El siguiente paso era el ingenio. En 1930 se constituye la compañía azucarera del Mante y se construye el ingenio. En 1930 se tiene la primera zafra, que es la zafra de prueba. Para el siguiente año se tiene la primera zafra formal, y desde 1931 hasta 1940 la población establecida en la zona, pero particularmente en Villa Juárez, se dispara, se duplica.